pueda hablarnos por su palabra, pueda hablar a nuestra vida, pueda también por su palabra, como hemos estado escuchando en realidad su palabra mientras cantamos su palabra. También aquí se nos han dado dos palabras que Dios nos está dando. Amén. Gracias te damos, Señor, porque tú siempre eres bueno. En todo tiempo tú eres bueno, así que ¿cómo no agradecerte, Señor? Yo sé que tú has venido, como dice tu palabra, para salvarnos, para sanarnos. Tú no has venido para condenarnos. Lo que tú quieres es que nuestra vida también en ti prospere, Señor. Y no hay otra forma de que prospere si tú no eres el centro, si tú no eres lo principal, porque esto, como nos decía nuestra hermana, no se trata de nosotros, se trata de ti. Siempre, solo se trata de ti. Ayúdanos a mirarte aún en medio de las dificultades, aún en medio de las tormentas, aún en medio de los engaños, de los dardos, de todo lo que el enemigo quiere traer, del desánimo, que podamos verte, Señor. Porque tú dices en tu palabra que tu vara y tu callado siempre nos va a infundir aliento cuando pasemos por el valle de sombra y de muerte. Así que te agradecemos por estar con nosotros. Háblanos por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado hablando del fundamento y del principio que significa ser iglesia. A lo que Dios nos ha llamado ser iglesia. Dígale al que está a su lado, somos la iglesia del Señor. Eso es, somos la iglesia del Señor. Y obviamente cuando yo hablo de la iglesia, vuelvo a insistir, no hablo de este gimnasio, sino que hablo de que nosotros hemos sido llamados a ser esa iglesia, esa eclesía, lo que el Señor ha deseado. Y Él espera de ti y de mí que seamos sus discípulos, que seamos discípulos del Señor. Dígale ahora al que está al otro lado suyo, somos discípulos de Jesús. Eso, a eso Dios nos ha llamado. No solo a ser cristianos, sino a ser discípulos. Y un discípulo, hemos dicho, que es aquel que cree todo lo que Cristo dice y hace todo lo que Cristo manda. De hecho, a eso vino Jesús, a que nosotros pudiésemos ser discípulos. Un discípulo es alguien que tiene fe, que cree, pero también un discípulo es alguien que obedece a lo que Él nos ha enseñado. Entonces tenemos que ser muy claros en esto, porque Dios no quiere solo que seamos cristianos de domingo, que seamos evangélicos y que tengamos una religión. Él quiere que tú y yo seamos discípulos. De hecho, sus últimas palabras fueron las siguientes. Dice Mateo 28, del 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estas fueron las últimas palabras de Jesús. A mí siempre me gusta hablar esto porque las últimas palabras de alguien que se va a ir por mucho tiempo son importantes. Las últimas palabras de alguien que va quizás a morir son muy importantes. Nosotros a veces vemos películas donde está ahí el difunto y dice, tengo un último deseo. Y todos están ahí. Les voy a dejar mi herencia. Y se muere. Ay, no se la deja nadie. No, pero siempre la gente está atenta a las últimas palabras de alguien que está por morir. Las últimas palabras de alguien que está por fallecer son claves, son importantes,
son para prestar atención. Yo siempre cuento que yo tengo un hermano fallecido ya hace 26 años y es como si fuera ayer. Y aunque han pasado 26 años, mi esposa allí sabe que yo hay cosas que hace 2 meses ya no me recuerdo, hay cosas que se me van. Pero yo aún hace 26 años todavía me recuerdo las últimas palabras que él me dijo y que me animó. Yo no me olvido, porque él se despidió de mí. Entonces es muy importante cuando nosotros prestamos atención a las últimas palabras. Y Jesús, sus últimas palabras antes de ascender al cielo y antes de enviar el Espíritu Santo fueron estas. Él dijo: vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Y no solo lo dijo en Mateo, también lo dijo en Marcos 16:15. Dice, y les dijo, Marcos, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Sus últimas palabras. Y también en Lucas capítulo 24, versículo 46 al 48, dice: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. El Señor nos llama a ser sus discípulos. El Señor nos llama a que, como discípulos, tengamos fe y tengamos obediencia. Creamos todo lo que Él ha dicho y hagamos todo lo que Él nos ha mandado. Y en estas últimas palabras, Él dice o resalta o recalca o nos llama a primero a ir. Dice: ve. Cuando uno escucha esto, empieza a entender que la cosa de hacer discípulo no es algo que alguien viene y me pregunta: yo quiero ser discípulo, sino que es lo contrario. Me dice: ve. Me dice el Señor: predica. Dice el Señor: haz discípulos. Dice el Señor: bautiza, enseña. Estos 5 elementos, si yo quiero ser un discípulo de Jesús, si yo entiendo que Dios me ha llamado a ser esta iglesia de estos tiempos, estos 5 elementos tienen que estar en mi vida: el ve, el predica, el haz discípulos, el bautiza, el enseña. 5 elementos que en nuestra vida diaria, como un buen discípulo, deben estar. Por eso, para Jesucristo era clave que sus primeros discípulos entendieran esto. Y para nosotros también es clave. Porque si yo no entiendo esto, mi vida se va a quedar vacía. Mi vida va a estar siempre centrada solo en mí, en mi yo, en mis problemas, en mis dificultades, en lo que me cuesta, en no sé, en tantas cosas. Pero cuando yo empiezo, como dice la palabra de Dios, a buscar el reino de Dios y su justicia, todo lo demás Jesús lo va a añadir. ¿Y qué es buscar el reino de Dios? No es buscar su gobierno, no es obedecerle, no es creer a lo que Él dice y hacer lo que Él nos manda. Eso es. Pero muchas veces por eso nosotros, donde no cumplimos, no hacemos lo que Cristo nos dice, muchas veces tampoco vemos su mano ni su gracia sobre nosotros. Él nos llama a ser testigos. Y como decía aquí Lucas 14, al final de Lucas
estas cosas. Y Él también en su palabra, también en Juan 20:21, dice, una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo les envío a ustedes. Cuando Jesucristo resucitó y se apareció a ellos, lo primero le dijo, tengan paz, la paz sea con ustedes. Y después le volvió a recalcar, la paz sea con ustedes. Pero para que esa paz esté siempre en sus vidas, sepan algo, que como el Padre me envió, así yo también los envío. Así yo también les digo, vayan. También yo les digo, como el Padre me envió, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Como el Padre me envió, yo les envío. Paz a ustedes. A veces buscamos la paz, queremos la paz del Señor. Démonos la paz. No sé, y decimos paz, amor y paz. Pero la paz viene cuando yo entiendo que Dios me envía como el Padre de Jesús. Así Dios me envía a ser un testigo. Por eso le digo paz a ustedes. A veces pensamos, porque recuerden que el contexto de esta palabra es después que resucitó Jesús. ¿Qué habían visto sus discípulos de Jesús? Habían visto que Jesús había muerto, pero no de una muerte natural, no de una muerte tranquila, podríamos decir, sino crucificado, sufriendo, con dolor. Estaban en agonía porque su Señor había muerto, pero se les aparece, pasa a ustedes, les dice, les muestra sus llagas y les vuelve a decir, la paz sea con ustedes, como el Padre me envió, yo te envío. ¿Cómo, Jesús? Tú me envías a ser un testigo que va a sufrir, que va a padecer. Quizás sí, pero así es donde te va a venir la paz. Cuando tú seas un testigo, cuando tú salgas de ti mismo. Yo no me puse de acuerdo con la hermana Mariela de decir esto, pero esto es lo que el Señor también me había puesto, lo que José también hablaba, de animarnos. Porque la gloria postrera será mayor de la primera, pero en la medida que yo también entienda que tengo que salir de mí mismo. Y cuando eso ocurre, viene la paz. Por eso Dios nos llama a ser testigos. Y también en Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Serán mis testigos. Para esto el Espíritu Santo viene. Para esto Dios nos da la paz, para ser sus testigos. Y como otras veces he enseñado, la palabra original de testigos viene del latín martus. De esa palabra viene la palabra testigos. Y la palabra martus es de donde también viene la palabra mártir. Es de donde viene la palabra martirio, que básicamente significa un mártir, significa aquel que muere, aquel que sufre, aquel que se da por una causa. ¿Y cuál causa? La causa de Cristo. Esto es ser un testigo. El
digo es alguien que se da por esa causa, es alguien que se ofrenda. Por eso nosotros hablamos cuando cantamos acá adelante de ser un verdadero adorador, de ser una ofrenda. La ofrenda mejor que Dios le agrada eres tú, pero no un día domingo, eres tú todos los días de la semana. Por eso Dios nos llama a ser discípulos. Por eso cuando decimos que queremos que suba incienso, que queremos quemar ofrenda, en realidad es como que estamos diciendo que queremos nosotros quemar, ser esa ofrenda, ser esos discípulos que creen todo lo que Cristo ha dicho y hacemos todo lo que Cristo nos ha mandado. Por eso es muy importante entender y saber que a esto Dios nos llama. Esto es lo que significa ser iglesia. Entonces, uno a veces piensa que esto no solo es difícil, a veces uno piensa que es imposible. Y si yo te preguntara, ¿es posible transformar una comunidad, una ciudad, un país, una nación? ¿Es posible cambiar esa historia? Porque Jesucristo nos dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Será que es posible? Bueno, yo les quiero decir que Jesús creyó que sí. Jesús creyó que era posible, porque si no, no nos hubiese pedido que fuésemos, que oráramos, que pidiésemos que el reino de Dios viniera cuando Él nos enseñó en el Padre Nuestro a decir, venga tu reino y hágase tu voluntad como se hace en los cielos, que se haga aquí en la tierra. Él no nos hubiese pedido algo que no fuese posible. Él nos pidió algo que es posible. Es posible transformar una comunidad. Es posible transformar una ciudad. Es posible transformar un país, las naciones. Por eso, discipular, bautizar, enseñar a las naciones. Si no fuera posible, Jesús no nos hubiese enviado. Jesús no hubiese enviado a los primeros discípulos y no nos enviaría a nosotros hoy. Pero si Él nos envía, es porque es posible. Es porque se puede. Le puede decir al que está atrás al suyo, en Cristo todo es posible. Se puede. Todo se puede. El jueves en intercesión yo me acordé de la historia del pastor y del ateo. Y les conté la historia que más que ser una ilustración, más que ser una historia, cuando yo la escuché, me contaron que esto era verídico. Y dice que había un pastor en una congregación y a una cuadra de ese pastor había un ateo que tenía un bar, que todas las noches había ahí música, tragos, alcohol, todo. Y un día el pastor empezó con la iglesia a orar. Señor, cierra este local. Señor, cierra este local. Y empezó a orar la iglesia, a orar, para que Dios cerrara este local de perdición que estaba ahí a una cuadra de la congregación donde ellos se reunían. Y un día cayó un rayo sobre este local y lo incendió. Y este ateo, que era el dueño de este lugar, sabía que la iglesia y el pastor estaban orando para que cerrase ese lugar. Entonces este hombre no encontró nada mejor que demandarlo. Y demandó al pastor y a la iglesia, porque ellos eran los causantes de que su negocio se hubiese quemado. Y fueron a tribunales, y el juez, cuando están haciendo sus descargos, primero escucha al ateo, al dueño de este bar, y este ateo le dice, bueno,
Yo sabía que el pastor era el causante con su iglesia porque ellos estaban orando y cuando estaban orando cayó un rayo y me quemó todo el local. Y el pastor por otro lado le decía, pero eso no es posible, juez, si nosotros solo oramos nomás, pero cayó el rayo. Entonces el juez, después de escucharlos, dijo, me sorprende tanto hoy, porque primera vez que veo un pastor incrédulo y a un ateo que cree en la oración. Y a veces habemos muchos cristianos, o que nos llamamos cristianos, que oramos, que cantamos, que decimos que creemos en Dios, que somos discípulos, pero en el fondo no creemos. En el fondo oramos porque hay que orar. No creemos que Dios sí puede hacer cosas. Y a veces hay gente que no cree mucho, pero sí cree en el poder de Dios. Y anda detrás de gente que le pueda orar y que le pueda bendecir, porque desea un milagro, porque cree. Pero a veces, vuelvo a insistir, han pasado los años y a veces uno se añeja en la fe y se vuelve incrédulo. Y creo que esto es lo más terrible que nos puede ocurrir. Por eso, todo lo que Dios nos pide, todo lo que Dios desea, es algo que sí se puede. Sí se puede en la medida que yo entiendo que Dios me ha llamado a ser un discípulo de Jesús. Por eso, si yo te pregunto ahora, ¿tú crees que el futuro puede ser mejor? ¿Cómo ves tu futuro? ¿Cómo ves la visión? ¿Qué esperas en Dios? Porque cuando Dios dijo sus últimas palabras, que fueron las primeras que leímos de Mateo 28, esas últimas palabras comienzan con una promesa. Yo no las puse ahí, pero comienzan con una promesa. Y esa promesa comienza diciendo, y Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, lo que estaba diciendo Jesús, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y termina esas palabras diciendo, porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todas promesas. Él tiene la autoridad y promete estar con nosotros. Entonces, ¿qué puedo esperar yo del futuro? Si yo creo en lo que Dios dice, si yo creo que Dios tiene todo el poder, y creo que Él va a estar conmigo todos los días. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Hacer discípulo, porque sé que Él estará conmigo. Por eso, no hay nada más peligroso o más terrible cuando nosotros cedemos a la desesperanza, a la apatía, a la incredulidad. Cuando perdemos la realidad de quienes somos en Cristo, cuando perdemos nuestra identidad de discípulos, de hijos de Dios. Porque cuando nosotros sabemos quiénes somos, cuando nosotros sabemos quiénes somos en Cristo, cuando nosotros sabemos que tenemos una identidad como discípulos de Jesús, el enemigo nunca nos va a engañar. El enemigo nunca nos, aunque venga con mentiras, nosotros sabemos quiénes somos. Sabemos quiénes somos en Cristo. Y al saber quién eres tú en Cristo, al tener una identidad clara, nuestra voluntad se fortalece. Por eso, hermanos, creo que uno siempre habla que el mayor testimonio que podemos dar de Cristo somos nosotros. Entonces, por eso es tan importante saber y que tú veas lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que Dios sigue haciendo en tu vida. Porque si Dios puede cambiar tu vida, puede cambiar cualquier vida. Yo siempre pienso en mí, si Dios me pudo cambiar y me está cambiando todavía a mí, puede cambiar a cualquiera. Entonces,
Claro, es más difícil. Cuando yo tengo solo una religión externa de cosas que hago o no hago, y no una relación con Dios, cuando no soy un discípulo, es más difícil hablar de nuestro testimonio. Entonces, es muy claro y es muy clave que Dios nos llama a ser sus discípulos. Porque cuando nosotros entendemos que somos discípulos, es cuando nuestra identidad está clara. Y aunque sabemos que hay dificultades, que estamos en un proceso, pero sabemos quiénes somos. Estamos parados frente a Dios. Sabemos lo que dice su palabra acerca de nosotros, lo que Jesús piensa acerca de nosotros. Y yo al saber lo que Dios piensa de mí, es verdad que, bueno, a veces sí nos importa lo que otros piensan de nosotros, pero ya no es tan importante. Ya no es tan de vida o muerte. Porque si yo sé lo que Dios piensa de mí, tranquilo, yo puedo caminar con Cristo. Dice una palabra, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. ¿Sabe por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Eso dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 4. El enemigo ya no puede venir a vencerte, porque mayor es el que está en ti. Pero si yo no creo eso, si me vuelvo incrédulo de eso, y pienso que mayor es el que está afuera, que mayor es el enemigo, ¿cómo voy a vencer? ¿Cómo voy a obedecer? ¿Cómo voy a creer? Dice también, vosotros estáis completos en Jesús, en Él, que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Eso dice Colosenses 2:10, que estamos completos en Cristo, porque Él está por sobre todo principado y potestad. Pero si yo no creo eso, voy a hacer siempre una víctima. Siempre voy a ser una víctima. Y no es que Dios quiere que tú seas el víctima, sino que Dios quiere que tú seas el hijo y hija. Que nosotros podamos ser los hombres y mujeres de paz de este mundo, entendiendo que aunque no todas las cosas nos resultan o no todo nos va bien, pero tenemos paz y vamos y predicamos y estamos anunciando la buena noticia que es el Evangelio, porque lo vivimos en nuestro hogar, lo vivimos cuando escasea la economía, cuando tenemos quizás otro tipo de conflictos, tenemos paz. Por eso, si nosotros miramos el mundo a la luz de las verdades y las promesas de Dios, el pecado y el quebranto no tienen por qué vencernos. Cuando yo lo miro con esos lentes, no tienen por qué vencernos. Nos levantaremos para que no sea así. Dice amén. Usted se levantará como una discípula, como un discípulo. Porque aunque el pecado pueda ser cada vez más intenso, aunque veamos que el mundo pareciera que cada vez peor, nos da más susto. De hecho, las autoridades con lo que más luchan hoy día es con la delincuencia, con el temor. ¿Cierto? Mucha gente tiene temor al salir a la calle, al salir ya de noche, porque es peligroso. Y esto existe. Pero aunque veamos eso, yo le quiero decir que la luz siempre va a resplandecer sobre las tinieblas. Nunca las tinieblas van a ser mayor que la luz. De hecho, las tinieblas dejan de ser tinieblas cuando hay luz. Solo hay tinieblas porque no hay luz. Y si nosotros decimos que hay muchas tinieblas, es ahí donde la iglesia debe acusar golpe. Porque si hay muchas tinieblas es porque hemos dejado de alumbrar, hemos dejado de ser luz, hemos dejado de ser testigos, hemos dejado de ser mártires.
Si hay muchas tinieblas en los trabajos, corrupción y todo eso, es porque hemos dejado de alumbrar. Y saben que cuando uno alumbra, es verdad, al principio a la gente le va a molestar. Cuando la gente ha estado en la oscuridad todo el día, o sea, no todo el día, pero porque si está de día, pero si ha estado en un cuarto oscuro alguien por muchas horas, por muchos días, por muchos meses, por muchos años, y uno le prende una luz, ¿qué va a hacer la persona naturalmente? Apaga la luz. Nunca usted ha estado durmiendo y le prende la luz. Apaga la luz, como dice el flaco. Apaga la luz. ¿Cierto? Decimos apaga la luz, porque la luz molesta. Pero ¿saben? Molesta en un principio. Porque después uno se va acostumbrando. Y ya después uno ve el beneficio de la luz. Porque cuando uno está todo oscuro, no sé si le ha tocado entrar a una casa que se cortó la luz, o cuando se le corta la luz, ¿qué pasa? Y no tiene linterna, no tiene celular para alumbrar, está todo oscuro. ¿Qué pasa? Empieza a chocar, no sabe dónde están las cosas. Es dificultoso cuando no hay luz. Pero cuando hay luz, la luz nos ayuda a ver, a movernos, a vivir. Por eso, la luz siempre resplandece. Dice Juan capítulo 1, versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Y quién es esta luz? Bueno, primera de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora le declaramos a ustedes. Dios es la luz y en Él no hay nada de oscuridad. ¿Quién es la luz? Jesús. ¿Quién es la luz? Dios. Y la luz no prevalece, perdón, las tinieblas no prevalecen contra la luz. Y es cierto que Dios es la luz, pero no solo es la luz Dios. Dice también Juan 8:12. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Y Mateo 5:14 dice: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Es verdad que Dios es la luz, es verdad que Dios tiene la luz, pero Él ahora nos ha dado a nosotros la luz, para que nosotros no solo tengamos luz, sino que seamos la luz que alumbre. La iglesia es la luz que alumbra, la iglesia es la ciudad en lo alto que no se puede esconder. No te puedes esconder en tus problemas, ya hermano, ensimismado en ti mismo. Ya no puedes. Porque si dejas de alumbrar, vas a perder todo. Vas a dejar de tener paz. Vas a dejar de tener a Cristo viviendo su promesa, en la promesa que Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días del mundo, hasta que se acabe el mundo. Por eso Dios nos llama a ser la luz. Y entonces, en lo práctico, nosotros debemos preguntarnos: ¿cómo veremos la luz resplandeciendo sobre las tinieblas de este mundo? ¿Cómo se verá en lo práctico? Bueno, cuando hay un compromiso tuyo y mío, un compromiso total, verdadero, de alumbrar. Porque la palabra de Dios, como leíamos, dice que somos la luz. Y el ser luz, esto de ser la luz divina, quiere decirle que está al lado suyo, suena chistoso. Hola, luz divina. Ahí está la hermana Clarita Luz, ¿cierto?
somos la luz. Y el ser luz involucra acción. El ser luz involucra movimiento. El ser luz nunca involucra una actitud pasiva, sino por el contrario, activa. Por eso Jesús también dijo y dio un ejemplo diciendo: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de una cama? La luz, dice eso en Marcos 4:21, dice: la luz nunca se puede esconder. La luz nunca se puede poner debajo de una cama. Dios nos llama a vivir, a mostrar. Y aunque quizás nuestra luz, alguno de nosotros puede ser que en momentos de nuestra vida o en momentos de circunstancia, nuestra luz quizás es un palito de fósforo. Quizás algunos ya son una linterna. Quizás algunos ya son focos halógenos, calumnias. Pero aunque seas un fosforito, yo te quiero decir, cuando un cuarto está muy oscuro, aún un pequeño fósforo alumbra. Aún una pequeña luz alumbra. Por eso es importante que dejemos brillar. Deja brillar la luz. Le puede decir, pero yo sé que no es solo un dicho que yo hago esto, lo digo para afirmar la verdad. Le puedes decir con fe al que está al lado tuyo y también así animándolo: deja brillar tu luz. Vamos, míralo a los ojos y dile: deja brillar tu luz. No la escondas, deja brillar tu luz. No la pongas en un cajón, no la pongas debajo de la cama. Porque a esto Dios nos llamó, por eso Él dice que vayamos y prediquemos en todo el mundo este evangelio. A cada persona que nos topemos, donde estemos. Y obviamente tiene que haber una congruencia con lo que digo, con lo que hago. Porque Dios no solo quiere que hablemos de Dios, Él también, la gente quiere que mostremos la luz. Como digo yo, porque a veces escribimos con la mano y borramos con el codo. Y Dios no quiere eso. Dios quiere, por eso un discípulo es completo, es con ambas cosas. Cree y hace. Y por eso Dios nos llama a discipular. Vaya y hagan discípulos. Dios no solo quiere gente que se salve. No es solo sálvate, sino que Jesús dice: sé un discípulo. Sé un discípulo. Y por eso es tan importante el discipulado. Por eso Dios nos llama a ser discípulos y a discipularnos y a tener discípulos. Porque en el discipulado es cuando nosotros podemos ayudar. El discipulado es este proceso donde uno puede ayudar a las personas, guiarlas para que su mente sea transformada, para que realmente haya una nueva mente, un cambio de mentalidad, como dice Romanos 12:2. Y esto obviamente se logra cuando las personas, nosotros mismos, nos sometemos a Dios. Cuando nosotros empezamos a escuchar a Dios, cuando nosotros su palabra no solo la oímos, sino que la asimilamos a nuestra propia vida. Dejamos de ser oidores solamente y nos ponemos a ser hacedores. Por eso un discípulo es aquel que cree todo lo que Cristo dijo y hace todo lo que Cristo manda. Cuando las personas, nosotros y otros, somos transformados verdaderamente y aplicamos la verdad de Dios en todas las áreas de nuestra vida, en lo social, donde vivimos, donde trabajamos, es ahí cuando comenzamos a afectar e influenciar a todas las personas. No es solo diciendo yo voy a una congregación o yo voy a la iglesia
diciendo yo soy evangélico, soy cristiano. Es verdad que uno es bueno aquí no ponerse la camiseta, porque Dios no nos llama a ser de la SSS. ¿Sabe cuál es la SSS? El servicio secreto del Señor. Dios no quiere espías. Dios no nos llama a ser espías. Él nos llama a ser luz. Y eso yo sé que siempre es como un arma de doble filo, porque cuando nos identificamos como cristianos, también la gente empieza a mirar. Este canatito, el cristianito, y te lo dice. Pero eso también nos motiva a ser luz, a ser luz de verdad. No solo de palabras, sino de verdad. Por eso cuando alguien no se identifica como cristiano en su trabajo, uno duda, dice, ¿por qué este no se identifica como cristiano? ¿Será que tiene tejado de vidrio que le van a decir, y las chachitas? Pero cuando uno así, soy cristiano. A mí cuando juego a la pelota me dicen el pastor, todos me nombran como, así que cuando me mando una, no me la perdonan, así que el pastor, así que, entonces así, no se puede ocultar. La luz no se pone debajo del cajón. Cuando se me van los goles, ¿se imaginan cómo me insultan? Y eso pasa frecuentemente. Entonces Dios quiere que tú y yo seamos estos verdaderos discípulos, esta verdadera iglesia, que seamos estos verdaderos misioneros. Dice, y con esto concluyo, Mateo 13:33, dice, Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. A esto Dios nos llama a ser también levadura. ¿Quiere decirle también? Él suena chistoso. Dígale, tienes que ser levadura. Y que afectemos y seamos estos misioneros que oran y predican en este campo misionero que tenemos aquí en Ríos, Rancagua, nuestro trabajo, Santiago, Chile, el mundo, donde estemos. Dios nos llama a ser misioneros. Póngase en pie.